Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a un tutorial de electrónica embebida. En esta oportunidad vamos a compartir un poco de los avances del proyecto denominado Desarrollo de un sistema electrónico para trazabilidad de la velocidad en marcha humana para un paciente en rehabilitación, el cual es una tesis de pregrado para eh, obtener el título como ingeniero electrónico con énfasis en automatización industrial. Este proyecto, bueno, pues está a cargo de Dirson Humberto Ortega Garcés y Juan Carlos Zúñiga, eh, y bajo la dirección de el ingeniero Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez, eh, eh, adscritos a la Universidad Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Y bueno, la idea es compartirles un poco de lo que se ha venido realizando en este proyecto. Y iniciaremos entonces por describir un poco en qué consiste el proyecto, ¿sí? El proyecto consiste entonces en desarrollar un sistema electrónico, como lo dice el título, para medir la curva de velocidad de una persona o de un paciente que esté en rehabilitación o en terapias para medir pues la mejoría en cuanto a velocidad eh, del desplazamiento de esta persona. Para esto pues entonces se ha optado por desarrollar un sistema el cual el paciente deberá ponerse en su cuerpo y a través de este se realizarán mediante sensores las medidas de gravedad y posteriormente se convertirán a velocidad usando algoritmos matemáticos y para obtener finalmente pues las curvas o la curva de velocidad de desplazamiento de la persona, lo cual pues le permitirá a el profesional del área en mención dar un dictamen mucho más amplio en cuanto a la mejoría o no de la persona que está siendo tratada. Entonces para esto mmm, vamos a trabajar con sensores IMO o unidades de medida inercial de 9 grados de libertad, como el que vemos este, ¿sí? Una unidad de medida inercial, bueno, pues es un dispositivo que integra varios sensores y especialmente este, que es el MPU 9250, el cual integra tres sensores en su chip y tendríamos entonces un sensor de gravedad que sería un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro unidos en el mismo chip, cada uno con 3 grados de libertad, por lo que el sensor entonces manejaría 9 grados de libertad y bueno, su conexión es a través de el bus I2C, comunicación I2C, o también se puede hacer a través de SPI. Sin embargo, para este proyecto se ha decidido trabajar con el bus I2C. Bueno, este es el sensor y esta sería la forma en que se orienta el sensor, en que vienen distribuidos los ejes del sensor, la rotación y las gravedades en cada uno de los ejes y también el magnetómetro. Aquí también lo trae indicado. ¿Sí? Otro componente que necesitaríamos para este proyecto es un sensor de proximidad para medir la distancia a la que se encuentra el paciente de una pared y junto con esto pues poder calcular también la velocidad de desplazamiento del paciente. El sensor que se está trabajando es un sensor HRLV
MaxSonar Z, el cual es un sensor de ultrasonido de alta precisión y tiene un rango de medida desde 30 centímetros a 5 metros de distancia con una resolución de 1 milímetro. Bueno, este soporta varios medios de comunicación para obtener sus datos, como es RC232, un valor análogo o un valor digital. En este caso se ha decidido trabajar con una lectura por PWM, que ha sido la que mejor se ha comportado en la entrega de datos. También tenemos como tarjeta programable de adquisición de datos un Arduino Nano Mega 328, el cual pues tiene la facilidad de manejar los protocolos de comunicación requeridos, como son el I2C y la comunicación serial también para la transmisión de datos a través de un Bluetooth, que más adelante veremos, y la velocidad del reloj de 16 MHz, que nos permite hacer lectura de los sensores en un buen tiempo. También tendremos diferentes entradas y salidas digitales para manipular lo que son los LEDs indicadores, y también el protocolo SPI para usar una tarjeta SD que permita almacenar los datos obtenidos de todos los dispositivos, especialmente del sensor de proximidad y del sensor de aceleración o el acelerómetro. Para la comunicación vamos a usar un Bluetooth HC05 para enviar los datos hacia un equipo portátil, un computador o cualquier computador que soporte la comunicación Bluetooth, para en la segunda fase hacer la adquisición de estos datos a través de Python y darles el tratamiento necesario que requieran estos datos para finalmente obtener las gráficas de velocidad de desplazamiento del paciente. Todos estos elementos conforman entonces lo que viene siendo el hardware necesario para realizar el dispositivo. Aparte de esto, también se utilizan baterías tipo LiFo secas de 7.8 voltios para alimentar todo el sistema, garantizando pues bastantes horas de autonomía. Todo este hardware irá ubicado en una caja de un tamaño pequeño y puesta en la parte frontal del paciente, es decir, en el pecho, y a partir de ahí capturar con los sensores la gravedad del paciente, tanto en los ejes X, Y y Z, como la distancia que va recorriendo el paciente. Para hacer la adquisición entonces de estos datos, se realizó en la plataforma Arduino un código que permita hacer la lectura de estos datos y almacenarlos en la SD, y también transmitirlos por comunicación serial a través del Bluetooth hasta el equipo, ¿sí? Entonces veamos en qué consiste el software o el código desarrollado para Arduino. Lo primero que vamos a hacer entonces es insertar las librerías que necesitamos. En este caso necesitamos la Wire para la comunicación I2C, la SPI para la comunicación SPI, esta para el módulo SD que trabaja bajo este protocolo de comunicación, y la librería sd.h que permite almacenar o crear los archivos necesarios para el almacenamiento de los datos. También existe la posibilidad de habilitar una comunicación serial por software, es decir, tener dos comunicaciones seriales en el dispositivo si lo es necesario. Sin embargo, para esta aplicación no se ha utilizado, por lo tanto
está comentada. Tenemos entonces la definición de las direcciones o los registros para el sensor IMU. Y bueno, tenemos la dirección de la IMU, que correspondería a 0x68 para trabajar la comunicación I2C, y las escalas de gravedad a las cuales trabaja el acelerómetro que trae esta IMU. Tendremos una escala de 2G, 4G, 8G o 16G para escoger. Sin embargo, para esta aplicación se decidió trabajar con una escala de 2G, que ya veremos más adelante. Por aquí tenemos entonces la definición de las constantes y variables que se van a utilizar en el código. Tenemos un TS, que es un tiempo de muestreo, el cual nos va a garantizar que se tome una muestra cada cierto tiempo. El pin CS, que es un pin para la comunicación o para el almacenamiento de la SD, para habilitar el almacenamiento de la SD. El pin PWM, que corresponde a la lectura del sensor de proximidad. Las variables flotantes para convertir los datos del sensor de proximidad a metros. Un LED que va a estar ubicado en el pin digital 2, que indica que sí hay una conexión del módulo SD. La variable file para crear el archivo en la SD, una variable tipo string para concatenar los datos obtenidos de los ejes X, Y y Z y del sensor de proximidad, y almacenarlos en la SD y transmitirlos por comunicación serial. El otro dato tipo string, que va a ser el nombre con el cual se cree el archivo en la memoria SD, con extensión CSV. Una variable tipo char, que va a ser la que reciba un carácter de inicio y parada de la adquisición de datos. Una variable para el tiempo de ejecución, que va a ser la que capture el tiempo de ejecución del sistema a través de la función milis de Arduino. Otro LED que va a indicar si hay o no toma de datos. Un puerto, sí, una variable bel que va a estar asignada a el puerto 5 o salida digital 5, y una variable tipo float que va a obtener una gravedad de referencia, la cual ha sido obtenida a través del uso de esta plataforma que ofrece una universidad de Alemania, el PTB de Alemania, la cual nos permite obtener la gravedad a partir de la ubicación en latitud y longitud de donde se encuentre el dispositivo que está solicitándola. En este caso, entonces, la gravedad para el lugar en el que me encuentro sería esta, y es la que se va a tomar como referencia para hacer la conversión de los datos del acelerómetro a valores de gravedad. Y tenemos unas variables tipo float, que son las que van a almacenar la gravedad en los ejes X, Y y Z. Importante tener en cuenta que el acelerómetro de esta IMU entrega un valor ADC a través de comunicación I2C de 16 bits. Por lo tanto, estos valores entonces deberán aplicársele una fórmula matemática o una ecuación matemática para convertirlos a gravedad, que ya lo veremos más adelante. Para estructurar el código se ha desarrollado a través de funciones, y bueno, tenemos entonces las funciones que hacen la lectura y escritura en el puerto I2C, y las diferentes funciones que van a gestionar cada una de las conexiones y toma de datos de los diferentes sensores.
tenemos la función de lectura de el bus I2C, a la cual se le van a pasar un parámetro de dirección, el registro, la cantidad de bytes a leer y la variable en la cual va a devolver los datos solicitados. Para esto se inicia la comunicación I2C pasando la dirección y escribiendo el registro al cual se quiere acceder y se cierra la transmisión. Seguidamente lo que se hace es extraer desde la dirección la cantidad de bits deseados y mientras la conexión esté activa, estos bits se van a almacenar dentro de la variable data, se van a ir leyendo y se van a ir almacenando hasta que termine la adquisición de datos. La función write permite entonces la escritura en el bus I2C. A esta se le pasarán los parámetros dirección, registro y el dato a escribir. Para esta nuevamente se inicia la comunicación con la dirección, se escribe el registro y se escribe el dato que se desea enviar a ese registro y se finaliza la transmisión. En la parte del setup vamos a tener entonces la inicialización de la librería write, la velocidad de comunicación serial, que sería a 115.200 baudios, el llamado a una función que se llama inicializar SD, que ya veremos, y la definición de los pines, si van a ser entradas o salidas, así como también un ajuste para un filtro de pasabajo que tiene el acelerómetro y será a través de la función I2C write, al cual se le pasará entonces la dirección de la IMU, el registro, el cual será el 29 según el mapa de registros, y la orden a escribir o la opción entre las disponibles para seleccionar un filtro pasabajo de 5 Hz. También se le escribirá o se le configurará a la IMU o al acelerómetro la escala a la cual va a trabajar. En este caso, entonces, también se envía la dirección de la IMU, el registro que es el número 28 y la escala a la cual va a trabajar, que sería entonces de 2G. La primera función que se ejecutaría sería entonces la del inicio de la SD, la cual lo que hace es verificar si efectivamente dentro del módulo SD se encuentra la tarjeta SD incrustada. De lo contrario, no habrá una toma de datos. Se verifica entonces que el pin CS se encuentre conectado. Si no es así, entonces habrá un fallo. De lo contrario, la tarjeta será aceptada. La siguiente función realiza la toma de datos del sensor. Para esto se hace la lectura de un pin PWM siempre que éste se encuentre en alto. Esos valores serán obtenidos en milímetros, por lo cual será necesario entonces convertirlos a metros y serán almacenados en la variable mm para luego ser concatenados con los siguientes datos. La siguiente función es la que realiza la lectura de los datos del acelerómetro de la IMU y también hace un llamado a la función anterior para poder concatenar estos datos más adelante. Se define entonces una variable o un array de 14 posiciones con tipo entero sin signo y lo que se hace es leer a través de la función I2C read el registro en el cual se encuentran los ejes del acelerómetro. Para esto entonces se le debe enviar a la función el parámetro de la dirección de la IMU, el registro en el cual se encuentran almacenados los datos de los ejes X, Y y Z del acelerómetro, la cantidad de bits
y la variable en la cual se van a almacenar. Seguidamente se convierten esos datos a valores de 8 bits y se almacenan en las variables a x, a y y a z. En estas variables entonces se tendrían los valores a de c correspondientes a la aceleración en los ejes x, y y z. Habíamos dicho entonces que era necesario convertir esos valores a gravedad, y lo que vamos a hacer entonces es aplicar una regla de 3 y convertir esos valores a gravedad. Entonces lo que haríamos es multiplicar la gravedad obtenida a través de la aplicación que ya vimos, multiplicada por el valor a de c de cada eje y dividida sobre un valor que nos da el datasheet de la IMU, el cual es una escala o un factor de sensibilidad de la IMU, dependiendo de la escala de gravedad que se esté usando. En este caso vemos que el 0 corresponde a 2G y que en ese caso el factor de sensibilidad correspondería a 16.384, por lo cual usamos ese valor para cada uno de los ejes, y al final tendríamos entonces en las variables x, y y z el valor de gravedad en cada uno de los ejes. Como necesitamos unir estos valores para poder hacer el almacenamiento y la transmisión serial, puesto que hacerlos de forma individual nos costaría mucho más recursos y nos haría mucho más lenta la toma de datos, entonces lo que se hace es almacenar estos datos concatenados y separados por comas en una variable tipo string. Metemos entonces dentro de esta variable el dato correspondiente a la distancia en metros, la aceleración en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Una vez almacenados esos datos dentro de esa variable, pasamos entonces a realizar el guardado o a definir la función que va a hacer el guardado de los datos en la memoria SD. Para eso abrimos un archivo para escribir y hacemos el llamado a la función lectura IMU, que si nos dimos cuenta entonces entrega ya los datos concatenados tanto de la IMU como también del sensor de proximidad. Los imprimimos por comunicación serial, es decir, se imprimirían a través del Bluetooth y se almacenan en el archivo, y finalmente cuando se haya terminado se cierra el archivo. Dijimos que íbamos a tomar una muestra cada cierta cantidad de tiempo, y la función captura muestra será entonces la función que nos dé ese tiempo. Lo que hacemos entonces es tomar el tiempo de ejecución que nos entrega la función milis y pasarlo a la variable tiempo de ejecución y hacer un llamado a la función guardando, siempre y cuando el tiempo de ejecución o la resta entre milis y el tiempo de ejecución sea menor a el tiempo que ya hemos designado en la parte de arriba. Eso quiere decir que cada que esta condición se cumpla, va a haber una toma de datos y un almacenamiento de datos de los sensores de proximidad y de aceleración. Finalmente, en el bucle principal, lo que vamos a tener es una validación de si la tarjeta está aceptada o no. En caso entonces de que la tarjeta esté aceptada, lo que vamos a poner es en alto el LED indicador que nos dirá que sí hay una tarjeta insertada. Se verifica que haya una comunicación serial establecida y se hace la lectura de esa comunicación serial o del puerto serial
con el cual se encuentra conectado y se deposita en la variable val. Si el valor que llegó en esta variable corresponde al carácter más, se inicia la toma de datos y lo que se va a hacer es generar un nombre aleatorio para el archivo con el cual se va a guardar los datos en la SD con extensión CSV para abrir luego en Excel. Si esto sucede, entra un while en el cual se pone en alto el LED que indica que hay toma de datos y se llama a la función captura muestra, que estará entonces haciendo llamado a las otras funciones que permiten entonces la lectura y almacenamiento y transmisión de los datos. Para poder medir el tiempo de ejecución, lo que se hace es poner entonces el pin bell a entregar los pulsos siempre que se produzca un llamado a esta función, y con esto, a través de un osciloscopio, se puede comprobar y monitorear la velocidad a la cual se está haciendo una toma de datos. Luego de que se ejecutan estas líneas, se va a estar verificando siempre si hay un dato para leer del puerto. En caso de que haya un dato, y si ese dato es un menos, eso querrá decir entonces que la toma de datos ha finalizado. En ese caso entonces lo que hará será poner el pin al cual está asociado el LED en bajo y romper a través de un break el while infinito y dar por terminada o dejar en espera la toma de datos. Entonces veamos a través de una conexión serial por hiperterminal el funcionamiento de este código, ¿sí? Tengo entonces una terminal serial como hiperterminal y voy a establecer la comunicación con el módulo Bluetooth. Bueno, en este caso yo ya la tengo asociada a la comunicación a un puerto COM, pero en caso de no tenerla, entonces lo que se hace es mirar cuál es el CON saliente del Bluetooth y asociar ese CON pues a la comunicación serial. Asignémosle un nombre, por ejemplo, toma de datos, y pasamos a definir cuál es el CON con el que se va a conectar. En este caso sería el 8. Y como vemos, la comunicación está establecida. Sin embargo, no hay toma de datos porque no se ha enviado el carácter necesario para hacer la toma de datos. En este caso, entonces voy a presionar la tecla más en mi teclado y obtenemos los datos de la forma o el formato en el cual los habíamos solicitado. Tendríamos entonces el primer dato, que en este caso aparece en 0 porque el sensor de proximidad no se encuentra conectado, correspondería a los datos de distancia. El segundo dato correspondería a la gravedad en el eje X. El tercer dato, la gravedad en el eje Y. Y el último dato, la gravedad en el eje Z. Si yo manipulo el sensor IMU o roto el sensor IMU sobre cualquiera de sus ejes, vamos a darnos cuenta que tendremos variación en los valores de gravedad correspondientes a cualquier eje, dado que este sensor pues es muy sensible. Sin embargo, habrá unos valores que estén por encima del valor de aceleración, y esto se debe a que para mover la IMU o el sensor estoy aplicando una fuerza, y esa fuerza se está sumando a la gravedad. Para esto entonces es necesario realizar un algoritmo que me filtre esos valores
y que también me permita la calibración del dispositivo, especialmente del acelerómetro. Sin embargo, esta parte la estaremos mostrando en otra etapa. En el siguiente video vamos a observar entonces el desarrollo de la plataforma en Python hasta donde se ha llegado en el momento y la forma en que se están graficando estos valores obtenidos de aceleración, usando una interfaz con botones en el lenguaje Python. Para detener entonces la toma de datos, lo que voy a enviar es un menos y la toma de datos habrá finalizado. Termino la conexión y observemos entonces el archivo que se ha creado en la memoria SD. Voy a introducir la memoria. Observamos entonces el archivo que se ha creado y dentro de él los datos que se han tomado, que serían estos datos, los cuales se encuentran también en el formato que hemos definido. Los espero entonces en la próxima entrega para ver la parte de la adquisición de estos datos a través de Python y las gráficas de estos datos. Muchas gracias.